Bueno, ahora tendrá lugar la última mesa de la jornada de arritmias y síndrome coronario de Alcázar de San Juan. En este caso, estará moderada por la doctora Elena Carrasco Fernández. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí. Buenas tardes. Vamos con un poco de demora porque la mesa anterior se ha excedido, pero bueno, la parte importante es que en las ponencias que vamos a ver ahora, un momento. En relación con la presentación de esta mesa, al ser ya la última, pues prácticamente nuestros ponentes, menos la última, están ya todos presentados en ponencias anteriores y sabemos su currículum. No vamos a volver a incidir. Sí que la primera, Blanca Colinet, es una médico de urgencias del Hospital Clínic y nos va a hablar sobre fibrilación auricular y mujer. Bueno, buenos días de nuevo, o buenas tardes igualmente. Bueno, pues... A ver, ¿no me va? Estamos bien. Bueno, pues voy empezando, porque por el tiempo ya vamos un poco justos. Esta de aquí para pasar, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. ¿Por qué este tema? Pues muy fácil, porque la mujer no es lo mismo que el hombre, no es lo mismo que las personas en general. Entonces voy a intentar, durante esta charla, más o menos convencerlos de la importancia de tener en cuenta si es mujer o no es mujer. Es bastante sorprendente que les tenga que convencer de que es importante ser mujer o no mujer, pero lo voy a intentar igualmente. Bueno, si vemos un grupo de personas, están bastante felices todas ellas, pero yo les intento preguntar, por ejemplo, en este grupo de personas, ¿cuál es su edad? Pues si las miran, se fijan, están un rato mirando, pues igual van a decir, mira, hay unos más jóvenes, otros son mayores, de los jóvenes igual son las mismas edades, igual distintas, pero seguro que no aciertan la edad a la primera, ni mucho menos de los 6. Si les pregunto por factores de riesgo, por ejemplo, ¿cuál de estas 6 personas, cuáles son las 3 dislipémicas? Tienen la misma probabilidad de acertar que si hacen una lotería. Y si les pregunto cuál es la persona celíaca, pues probablemente tampoco. Sin embargo, si les pregunto por el sexo, cuál es mujer o cuál es no mujer, al acto sabrán todos si es mujer o no es mujer. Y es porque el sexo es la característica diferencial más importante de los humanos. Sin embargo, en la medicina a veces parece que, bueno, en general no nos acordamos de esto. Entonces, el sexo es una característica que viene determinada genéticamente. Hay diferencias, bueno, evidentemente genéticas y se traducen pues, en diferencias hormonales del metabolismo y digamos ya del fenotipo y de características pues, estructurales. Por ejemplo, una de las características pues es la distribución de la grasa corporal, que puede acumular fármacos, es el metabolismo hepático, que es más lento en las mujeres, y, bueno, y un sinfín de diferencias que vienen determinadas genéticamente. Entonces, esto es importante pues, en la salud y, obviamente, pues, en la enfermedad. Pues también hay unas diferencias que van a ser, bueno, lógicamente hay también determinaciones genéticas y de todo tipo en las distintas enfermedades. Luego hay el género, recordar que el género y el sexo no es lo mismo, el sexo es la parte biológica, el género es un constructo sociocultural, digamos, asociado al sexo y que depende de factores ambientales y factores inherentes a la persona, y que es muy importante recordar que sexo y género constantemente están interactuando y que de muchas cosas no podemos saber si la responsabilidad es del sexo o la responsabilidad es del género. En general, de todos los estudios que hay sobre el tema,
se hacen sobre sexo o sobre mujeres y hombres, porque en realidad en los estudios básicos sí se sabe el sexo, pero en los estudios clínicos raramente se mira si es XX la persona o si tiene, pues no sé, genitales externos masculinos o femeninos. Se considera mujer o hombre pues, por el fenotipo, por el nombre o por, digamos, características no realmente filiadas. Dicho esto, a partir de aquí yo me voy a referir pues, a mujeres y hombres, porque de momento es lo que conocemos. La mayoría de estudios en los que se tiene en cuenta el sexo se habla de mujeres y hombres. El género se tiene muy poco en cuenta o nada, prácticamente no hay nada conocido sobre ello y por eso de momento voy a generalizar de esta manera, aunque en un futuro probablemente se tendrá que hacer muchos subapartados. Bueno, pues en la fibrilación auricular es importante. Pues evidentemente es importante la fibrilación auricular como en cualquier enfermedad y como en la salud misma. Y voy a intentar con algunos ejemplos pues, darles a entender la importancia de tener en cuenta si una persona es hombre o es mujer o tiene otro sexo en el momento en que esto ya se conozca y se estudia más. De entrada, la epidemiología. Se sabe, está ultra demostrado que la incidencia es mayor en hombres. Esto en todos los grupos de edad, en las edades mayores esto se equilibra y además, como la longevidad es mayor en las mujeres, pues al final la prevalencia suele ser la misma. Pero que la longevidad sea mayor en las mujeres también es otra característica diferencial por sexo. Con lo cual, aquí hay muchas diferencias que lo que pasa es que a veces pues acaban equilibrándose. Pero la incidencia es mayor en hombres. Incluso cuando se hace un screening, cuando se busca activamente si hay fibrilación auricular, también se ve que la incidencia es mayor en hombres respecto a mujeres. No solamente esto, sino que además las mujeres empiezan mucho más tarde a presentar fibrilación auricular, al menos una década más tarde. Entonces, ¿por qué los hombres tienen más incidencia y por qué las mujeres empiezan más tarde? Pues realmente se ha hablado pues, que los hombres pues, son más altos, tienen una aurícula más grande, pero que probablemente habrá un factor hormonal importante, especialmente cuando a partir de la menopausia pues, parece que hay más incidencia en la mujer. Con lo cual, aquí empezamos ya solamente con esto, ya una diferencia importante en la epidemiología. Hablamos luego de la comorbilidad. Las mujeres son mucho más sintomáticas, son mayores y además tienen mucha más comorbilidad. Pero no solamente tienen mucha más comorbilidad, sino que la comorbilidad es distinta entre hombres y mujeres. Los hombres pues, tienen mucha más cardiopatía isquémica, mucha más enfermedad respiratoria obstructiva y las mujeres pues, tienen más insuficiencia cardíaca, más hipertensión, más cardiopatía valvular, más síntomas. Entonces, y hay diferencias en la comorbilidad. Las manifestaciones clínicas, la manera de presentarse, la manera de vivirlo es distinta entre hombres y mujeres. Y eso nos lleva un poco a los factores de riesgo. O sea, los pacientes con cardiopatía isquémica, si son hombres, tienen más probabilidad de desarrollar una fibrilación auricular que si son mujeres. Los pacientes con cardiopatía valvular pues, o con insuficiencia cardíaca congestiva pasa al revés. Si son mujeres, tienen mucha más probabilidad de desarrollar una fibrilación auricular que si son hombres. Y aquí me gustaría hablar de otro factor de riesgo que está siendo cada vez más conocido, que es el deporte. Todos hemos visto algún atleta o antiguo atleta, alguna persona que ha estado siendo deportista durante muchos años y que nos viene con una fibrilación auricular, que suele ser tributaria de ablación inicialmente, una fibrilación auricular en un paciente joven. Vale, pues bueno, esto es una revisión sistemática, hay muchos estudios al respecto, todos son muy parecidos. No sé si esto me funciona así. Bueno, ya se ve que realmente el deporte de élite, el deporte, digamos, de alta intensidad durante muchos años, pues favorece la fibrilación auricular. Pero de esta diapositiva quería remarcarles dos aspectos. Hay igual algo muy rápido, con eso de la prisa. Un aspecto es que si se fijan, la mayoría de estudios están hechos únicamente en hombres. O sea, el 100% de la población es masculina, o la gran mayoría de la población, el 83% de la población es masculina. Eso por un lado. Y por otro lado, los dos únicos estudios en los cuales la dirección va en sentido contrario son los estudios en los cuales hay mayor prevalencia de mujeres. Con lo cual, probablemente en las mujeres no pasa esto de que el deporte favorece la fibrilación auricular. Y de hecho, cada vez hay más estudios en los que se ve que parece un efecto protector. Cuanto más deporte, menos fibrilación auricular, incluso teniendo en cuenta otros factores de riesgo como la obesidad. Es decir, que el deporte
así como otros factores de riesgo, es distinto e incluso contrario como factor de riesgo en las mujeres. Por lo tanto, en estas guías, las guías de práctica clínica que todos utilizamos, o sea, se recomienda aconsejar a los atletas profesionales que la duración prolongada de deporte intenso prolongado durante mucho tiempo, pues, que puede desarrollar fibrilación auricular, que lo tengan en cuenta porque probablemente tendrán que bajar el ritmo de deporte. Pues bueno, yo aquí añadiría en hombres. O sea, en los hombres atletas de larga duración tenemos que recomendarles que vigilen que pueden desarrollar fibrilación auricular, pero no en las mujeres, porque no lo sabemos, no hay estudios suficientes y si los hay demuestran lo contrario. Por lo tanto, es una mala recomendación, haríamos mala praxis recomendando esto a una mujer. De hecho, no creo que hayan visto muchas atletas mujeres que tienen fibrilación auricular porque prácticamente no las hay. Bueno, y vamos al pronóstico. El pronóstico también es distinto, es mucho peor en las mujeres. Así como decíamos que probablemente en los hombres es pues, por la ausencia de estrógenos o por el hecho de ser más altos o tener la aurícula más grande, aquí parece que en las mujeres se desarrolla más fibrosis y esto pues, puede favorecer la aparición de ictus, altera el remodelado o hace más insuficiencia cardíaca y bueno, a la práctica las mujeres tienen más insuficiencia cardíaca, más ictus y mueren más. Este es un estudio ajustado, hay estudios en los cuales se demuestra ajustando por otros factores, otros depende del factor por el cual se ajusta, otro depende si es el multivariante y algunos solamente se demuestra en los análisis no ajustados, pero en general, este es un estudio de urgencias, este es un estudio con pacientes de cardiología, en todos los ámbitos se demuestra que las mujeres con fibrilación auricular mueren más que los hombres y se ictan más que los hombres y desarrollan más insuficiencia cardíaca que los hombres, en mayor o menor grado y, ya digo, dependiendo del estudio. Aprovecho para decir que tampoco, igual como decía ayer con la cardioversión, tampoco hay estudios prospectivos, randomizados o analizados separadamente, diseñados adrede para ver si el desarrollo de la enfermedad es distinta en un hombre o en una mujer. Así que ya vemos que bueno, las mujeres el pronóstico es peor. Incluso en la cardioversión, ayer ya les hablaba, hice algún inciso de que las mujeres tenían más riesgo, incluso teniendo en cuenta el tiempo, teniendo en cuenta la edad y el tiempo de evolución, las mujeres sobrevuelan en riesgo de ictus a los hombres en la probabilidad de ictus post-cardioversión. Bueno, aquí este es un estudio a partir del cual se empezó a dudar que realmente el sexo de por sí fuera un factor de riesgo tromboembólico en la fibrilación auricular, porque lo que se veía es que cuando se añadía a otros factores de riesgo, pues entonces aumentaba el riesgo tromboembólico en la mujer. Es decir, si el sexo femenino se añadía a otros factores, aumentaba el riesgo, pero si solamente era mujer, no, eso es cierto. Aquí vemos que si el CHAS-VASc es de 0, es decir, solamente si es mujer, pues aquí no aumenta el riesgo. Pero aquí quería destacar dos cosas. Una es que enseguida, ya con un solo factor de riesgo, ya la mujer tiene mucho más riesgo y significativamente más riesgo. Es decir, que ya solo con uno tenemos que vigilar que, bueno, aunque tengamos que tener otro factor de riesgo, enseguida lo tenemos. Y luego es que si se fijan en esta curva, las mujeres van muy por encima del riesgo de los varones. Es decir, que aunque sea un factor modulador o modificador así, la realidad es que las mujeres tienen más ictus que los varones. Las mujeres con fibrilación auricular tienen más ictus que los varones. Con lo cual esto no se puede minimizar. No se puede siempre intentar, ay, miren, no es que es por la hipertensión, ay, miren, es que es por otra cosa. No, es que bueno, es que es mujer y se icta. Al final se tiene que tener en cuenta pues, el conjunto, porque es que ya hemos dicho antes, la mayoría de mujeres con fibrilación auricular van a tener otro factor de riesgo, porque tienen mucha más comorbilidad y porque empiezan su enfermedad mucho más tarde que los varones. O sea, la mayoría empiezan pasados los 60, con lo cual, por definición, ya van a tener un CHAS-VASc de 1, además del sexo femenino. Vale, vamos al tratamiento. Del tratamiento quiero comentar dos aspectos. Uno, lo que se hace y la otra, digamos, el efecto del tratamiento. De entrada, el tratamiento de la fibrilación auricular es mucho más conservador en las mujeres que en los hombres.
Esto pasa en todos los aspectos. Aquí, por ejemplo, se hace mucha más cardioversión eléctrica que farmacológica, se utiliza mucho más control del ritmo que control de frecuencia. Se hace, bueno, si vamos a la diapositiva, bueno, aquí, se utiliza mucho más tratamiento frenador, especialmente digoxina, cuando en los hombres, sin embargo, se utiliza mucho más tratamiento para evitar el remodelado. Eso significa que se piensa hacer un control del ritmo y no un control de frecuencia. Ya hay un tratamiento mucho más conservador. El porqué de ese tratamiento conservador, que ahora en la siguiente diapositiva les paso más ejemplos, pues es difícil de decir, pero en esta diapositiva yo querría llamar la atención de un aspecto que ya ha comentado antes la compañera Celia Oropesa, si no me recuerdo mal, acerca del electrocardiograma. Hacer un electrocardiograma en una mujer tenéis que tener en cuenta que tiene senos, algunos de ellos son muy grandes y a veces pues cuesta hacer un electrocardiograma. Pues una cardioversión igual, porque el parche de la cardioversión pues puede quedar ahí palado, bueno, puesto, se puede quedar arrugado, hay unos pechos que son generosos y a veces no es fácil hacer una cardioversión y vigilar, alguien le levanta el pecho, lo pongo, luego me queda arrugado cuando pongo la pala, si se hacen palas o en el parche. Entonces, la técnica no la estudiamos. Cuando se hace una práctica, los maniquís normalmente no tienen senos, y mucho menos senos grandes, y mucho menos senos flácidos. Entonces, tenemos que aprender a hacer las técnicas en hombres y en mujeres, porque probablemente va a ser distinto la técnica, la respuesta, incluso la energía puede que sea distinto. No se ha estudiado en la energía si tiene que ser distinto en hombres o en mujeres. Bueno, pues como decíamos, el tratamiento suele ser más conservador. En la parte de arriba igual no se ve bastante, pero en los hombres hay más cardioversión y ablación de las venas pulmonares. En las mujeres hay más ablación del nodo para control de frecuencia. Y lo que también llama un poco la atención es que las mujeres, a pesar de tener más riesgo isquémico, que esto ya lo sabemos por el CHAS-VAS, pues a pesar de esto, los niveles digamos, se anticoagulan menos. Y no solamente esto, sino que cuando se anticoagulan suelen darse con mucha menor frecuencia anticoagulantes de acción directa. Y eso lo insisto porque por la diapositiva siguiente. Bueno, la otra. Bueno, esta es también un ejemplo de que a pesar de que tienen más riesgo o como mínimo el mismo riesgo postcardioversión, pues también se anticoagulan menos. Entonces, no queda claro, eso no está explicado por qué se anticoagulan menos. Podría decirse que, bueno, pues igual es más difícil, igual responden menos, igual, no se sabe. O sea, realmente no hay estudios que justifiquen que haya una inequidad en el tratamiento. Pero aquí lo quiero ir un poco más allá, y no solamente es la inequidad del tratamiento, es que se hace menos, se hace más control del ritmo, más, digamos, se hace de distinta manera, porque podríais decir, mira, es que son mayores, lo voy a hacer de manera distinta. Hay cosas inexplicables, porque si son mucho más sintomáticas, pues probablemente el control del ritmo va a ir mejor, o si son mayores, pues probablemente la anticoagulación la van a necesitar más, o sea que a veces eso no justifica nada. Pero independiente de que justifique esto o no el hecho de que tratemos menos o tratemos de manera más conservadora, otra cosa que les quería comentar es la respuesta al tratamiento. Y esta es un subestudio del MRJF que hicimos unos cuantos, bueno, probablemente algunos de vosotros también participasteis, que es, que miramos pacientes que venían a urgencias y miramos a las cuales se empezaba la anticoagulación en urgencias y se seguían a largo plazo, al cabo de un año. Entonces, el resultado fue que era mejor anticoagular que no anticoagular. Eso tampoco no es que fuera sorprendente, pero realmente disminuía la mortalidad y no aumentaba el riesgo de sangrado. Entonces se hizo un subestudio en pacientes ancianos y se hizo por separado en hombres y mujeres. Se hizo por separado porque cuando se miró la interacción pues era positiva y por eso, era significativa y por eso se hizo. Entonces, para mí, pienso que es importante porque en las mujeres mayores la anticoagulación reduce significativamente la mortalidad, muy significativamente la mortalidad. En los hombres mayores, la anticoagulación no reduce la mortalidad, con lo cual la anticoagulación es mucho más efectiva en las mujeres mayores que en los hombres mayores, con lo cual no hay ninguna explicación para que no se dé más anticoagulantes, y no solamente esto, sino que significa que alguna cosa tiene que haber distinta entre hombres y mujeres, que unos respondan y los otros no respondan. Y eso es importante mirarlo, porque igual los hombres se podían ahorrar la anticoagulación, eso seguro que no, pero igual
se tendría que cambiar las dosis. Igual es que las dosis como son iguales para todo el mundo, café para todos, en las mujeres estamos dando la dosis adecuada y los hombres se quedan cortos. Algo pasa, pero unos responden, los otros no responden. Y esto se va repitiendo, bueno, en los pocos estudios que lo miran separadamente, se va repitiendo una y otra vez. Aquí se ve también las mujeres, o sea, las mujeres, bueno, la mortalidad ya está claro que es mayor en las mujeres, eso ya lo hemos dicho antes, pero si las anticoagulábamos pasaban al nivel de los hombres, mientras que los hombres anticoagulados no disminuyen la mortalidad, se quedan al mismo nivel. Es decir, la anticoagulación disminuye la mortalidad de mujeres, pero no en hombres, en los pocos estudios en los cuales se ha mirado. Insisto en esto, no se ha mirado bien, los estudios no están diseñados específicamente para esto. Bueno, y este es otro subestudio, que es del estudio, bueno, está publicado en el Circulation, que es, digamos, es un subestudio del principal del edoxaban versus fármacos antivitamina K. Bueno, en aquel momento se demostró que el edoxaban era superior a la antivitamina K porque reducía el sangrado. Y entonces, bueno, se hizo un estudio 8 años más tarde, se hizo un subestudio para mirar qué pasaba en hombres y qué pasaba en mujeres. Bueno, pues aquí lo vemos. En las mujeres, el efecto, el edoxaban es mucho más beneficioso respecto a la varfarina en las mujeres que en los hombres. Es decir, si a un hombre le damos edoxaban o le damos varfarina, más o menos se va a quedar igual. Si a una mujer le damos edoxaban o antivitamina K, no se va a quedar igual. Va a ser muchísimo mejor darle un anticoagulante de acción directa, en este caso edoxaban, que no antivitamina K. Entonces, esto es importante por dos motivos. Un motivo, el que les he comentado antes, que no hay ninguna explicación, ninguna justificación por la cual no le demos un anticoagulante de acción directa a una mujer. ¿Por qué estamos dando más anticoagulantes de acción directa a los hombres que a las mujeres si las mujeres se benefician más? Entonces, esto ya es un comentario que les quería hacer al respecto. Pero el otro es que si las mujeres responden mejor que los hombres, si a las mujeres les va mejor el edoxaban que respecto a digamos, la diferencia entre edoxaban y varfarina es significativa en mujeres y no lo son en los hombres, en puntos tan, bueno, aquí no se ve, pero en puntos tan importantes como la hemorragia cerebral, el ictus hemorrágico, la hemorragia mayor y la hemorragia mortal. Si en puntos tan importantes las mujeres se benefician más respecto a la varfarina y los hombres no, es que alguna cosa debe haber, o sea, alguna cosa genética, hormonal, metabólica, alguna cosa debe haber. Probablemente lo que comentábamos del metabolismo, ¿no? Si las mujeres acumulan más fármaco, eliminan menos, pues es posible que ellas tengan una dosis suficientemente de fármaco y sea más efectivo respecto al otro. No sé cuál puede ser la explicación, pero las mujeres se benefician sustancialmente, o sea, significativamente distinto de los hombres. Es decir, ellas se benefician, los hombres no, en estos ítems en los cuales les he puesto. Y respuesta al tratamiento, pues así como en otro aspecto se beneficiaban las mujeres, pues aquí, a los que les voy a comentar a partir de ahora, pues van peor que los hombres. Una es la cardioversión. O sea, después de una cardioversión, las mujeres recidivan más que los hombres. Y esto está demostrado un estudio tras otro. Muchísimos estudios lo dicen, pero insisto en que los estudios todos son, la mayoría son retrospectivos, todos son observacionales, muchas veces hay poco número de pacientes, algunos hay muchísimos pacientes y demuestran lo mismo, pero realmente las mujeres vuelven más que los hombres. Puedes decir, bueno, es que claro, son mujeres son mayores, con más comorbilidad, es más probable que vuelvan con fibrilación auricular. Eso sí, pero en los análisis ajustados también recidivan más las mujeres que los hombres. Con lo cual, igual alguna cosa más hay, no solamente esto, sino que eso significa que alguna cosa tendremos que hacer para evitar que recidiven tanto. Este es un resultado, digamos, similar, que es un avance que les hago de otro estudio que probablemente participasteis muchos de vosotros, que es un estudio retrospectivo de todas las cardioversiones hechas en los últimos 3 años, liderado por el doctor Carvajosa, y el resultado, pues es el mismo. Las mujeres, esto es un análisis ajustado, recurren más que los hombres, una vez cardiovertidas recurren más que los hombres, pues eso significa que alguna cosa más hay. Es un análisis ajustado, es decir, ya se tienen en cuenta todas las otras características. Entonces, igual es que tenemos que hacer algo, igual las tenemos que ablacionar antes, justo así, programarles antes una ablación, o tenemos que darles un tratamiento que no hemos dado antes, porque si se fijan, el tratamiento antirremodelado se lo dábamos a los hombres, pero las mujeres dábamos dioxina, pues igual sí que tenemos que dar tratamiento antirremodelado, o igual, no sé, pero no sé porque no se ha mirado, realmente no lo sé, pero igual se tendrá que mirar. O sea,
tendremos que hacer igual una actitud distinta en los hombres que en las mujeres porque van distinto, porque responden distinto. Entonces, igual es que el mecanismo no es el mismo. Igual tenemos bueno, es importante porque es que no estamos haciendo bien la medicina. Si lo hacemos igual para todos, igual es que la dosis para uno no va bien para el otro y nadie lo ha mirado. Y es normal de pensar que las dosis vayan distintas, ¿no? Porque hemos dicho que el metabolismo es distinto, que la grasa corporal es distinta, que el peso es distinto. Tenemos que reflexionar un poco más. Otro aspecto también, otro análisis ajustado, es que en la ablación en las mujeres va peor, más complicaciones. Hay más fallo del tratamiento, requieren más reablaciones y hay más complicaciones. Estos resultados sí que se van repitiendo en otros estudios. Sin embargo, que yo sepa, no está planteado si realmente el catéter tiene que ser distinto, tiene que ser más pequeño a lo mejor en las mujeres, la punta del catéter. Bueno, no soy ni cardióloga ni mucho menos electrofisióloga, pero igual se tendrá que pensar que igual la técnica, el abordaje tiene que ser distinto. ¿Por qué tienen tantas complicaciones? ¿Las mujeres tienen más complicaciones? ¿Nos quedamos tan anchos? No, tenemos que mirar. ¿Y por qué las tienen? Igual es que tenemos que hacer algo distinto, ¿no? Pues bien, en las guías clínicas, al menos las europeas de fibrilación auricular, en las recomendaciones de ablación, indicaciones y técnica, etcétera, la palabra hombre, mujer, sexo, género, male, female, ya no se me ocurrirán más sinónimos, no salía. O sea, todo igual para todo el mundo, pero si estamos diciendo que responden distinto, que unos no tienen el mismo éxito, pues alguna cosa tendremos que hacer distinta, ¿no? No sé, si será la técnica, el abordaje, el catéter, el momento de hacérselo, igual es que lo hacemos demasiado tarde en las mujeres, algo hay que no hacemos bien y que tendría que hacerse distinto para hacerlo bien en los dos, porque hacerlo bien en los dos beneficia a ambos sexos o a los sexos que haya. Porque, por ejemplo, lo que les decía de la dosis, si las mujeres necesitan una dosis menos porque eliminan menos, igual es que en los estudios que se han hecho conjuntamente, por ejemplo, de los anticoagulantes, igual es que los hombres necesitan un poco más. Entonces, pues si no lo analizamos por separado no lo sabremos y no lo haremos bien. Y otro ejemplo, la digoxina. Antes decíamos que en las mujeres se da mucha más digoxina, pero es que la digoxina es mucho más mortal en las mujeres que en los hombres. A ver, no sé si se ve ahí de lejos. O sea, los hombres, bueno, esa es la mortalidad general, no en los pacientes con fibrilación auricular, es la digoxina en cualquier paciente que toma digoxina. Las mujeres que toman placebo se mueren menos que las mujeres que toman digoxina. Los hombres que toman placebo se mueren igual que los hombres que toman digoxina. Es decir, que en las mujeres la digoxina es más mortal que en los hombres, o en las mujeres la digoxina es mortal y en los hombres no lo es. Entonces, es importante tener en cuenta esta diferencia, porque igual tendremos que cambiar algo. En las guías clínicas las dosis son igual para todo el mundo. Ponen las dosis y tal, no ponen en las mujeres entre 0,0625 a 1,25 a 0,125 y en los hombres de 0,125 a 2,5 a 0,25. No se distingue. Es igual para todo el mundo, pero es que igual nos estamos equivocando porque la respuesta es distinta. O sea, no solamente es que el metabolismo sea distinto, y ya hemos dicho muchas veces, esto lo he repetido mil veces, es que la respuesta está siendo distinta. Se están muriendo más, algo tenemos que hacer para que no se mueran, ¿no? Y tampoco no sale, evidentemente, es que aquí no creo que se lo vean desde lejos, pero bueno, eso es en la ficha técnica tampoco, ni en la digoxina, ni en ningún otro fármaco, creo que solo hay uno en el Medimecum, solamente hay uno que distinga las dosis por hombres y mujeres. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta, porque si no, estamos haciendo mal la medicina para un sector de la población. En los anticoagulantes probablemente lo estamos haciendo mal en los hombres, en esto lo estamos haciendo mal en las mujeres. Así que de mensajes voy a dar dos tipos de mensajes para llevarse a casa, para llevarse a casa y al hospital y a la vida diaria y que se tenga en cuenta. Y es que la fibrilación auricular en las mujeres presenta diferencias relevantes respecto a los hombres. De entrada, la edad de inicio es distinta, es mayor en las mujeres. Las mujeres son mayores, tienen más comorbilidad, aparte de más síntomas. La incidencia en las mujeres es inferior, el pronóstico en las mujeres es peor, porque hemos dicho que tenían más riesgo de embolia, de mortalidad y de calidad de vida. Y la respuesta al tratamiento es distinta, porque hay mejor respuesta al tratamiento anticoagulante, especialmente en las pacientes más ancianas. Hay un mayor beneficio de los anticoagulantes de acción directa, aunque se den menos. Hay mayor toxicidad de la digoxina, mayor recidiva poscardioversión y más complicaciones postablación.
Con lo cual, aparte de los mensajes para llevarse a casa, yo también quería que llevaran unas cuantas preguntas en casa y es, ¿realmente estamos hablando de la misma enfermedad? Si los factores de riesgo son distintos, la edad de presentación es distinta, los síntomas son distintos, la respuesta al tratamiento es distinto, ¿debemos abordarla de la misma manera si realmente la respuesta al tratamiento y todo es distinto? Es decir, las mismas indicaciones de tratamiento, las mismas dosis, las mismas recomendaciones, en fin. ¿O debemos estudiarla de la misma manera o la tendríamos que estudiar por separado? Se incluyen 3.000 pacientes, a todos se les hace esto, y no tendríamos se incluyen 1.000 mujeres, se incluyen 1.000 hombres, que por cierto muchos estudios ni siquiera ponen si son hombres o mujeres. Entonces, probablemente debemos cambiar las guías. Y realmente queremos hacer una medicina individualizada. Entonces, bueno, yo creo que para hacer una buena praxis en el tratamiento de la fibrilación auricular y de cualquier enfermedad, tenemos que tener en cuenta el sexo y el género. Y muchas gracias. Magnífica ponencia. Antes, por problemas técnicos de la informática, no pude decir que en diciembre de 2021 la doctora Blanca creó el Grupo de Trabajo de Género en Salud del Hospital Clínic, del cual es coordinadora. Por tanto, era la mejor ponente que teníamos para esta charla. Y ahora, la segunda charla que vamos a tener se titula Las troponinas más allá del síndrome coronario agudo. La va a dar el doctor Francisco Temburi Ruiz. Ayer, la primera mesa, que también estuvo él, prácticamente el moderador, el doctor Santiago Cortés, nos contó casi todo su currículum. Yo poco lo voy a repetir, pero sí que os animo a que ampliéis y reviséis que en YouTube tiene una charla sobre recomendaciones del síndrome coronario agudo en el 2023, las nuevas actualizaciones, muy interesante, que os metáis y que la reviséis porque merece la pena. Cuando quiera, doctor Temburi. Bueno, ¿se escucha así, no? Bueno, muchas gracias. Vamos un poquito justito de tiempo, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de troponinas, y para eso me vaya a permitir que me retraiga un poquito el por qué se utilizan las troponinas y qué papel ha tenido en el infarto. Y es que, fijaros, si nos damos cuenta la definición de infarto, fijaros cómo a través del tiempo, ahí he puesto las distintas definiciones que ha habido y los distintos marcadores que han existido cuando se han empezado a usar. Y fijaros cómo había un principio, un enfoque muy epidemiológico en las primeras definiciones, y a partir de que la troponina en el año 90, en el año 90 empieza a usarse, pero prácticamente se empezó a usar de forma en el año 2000, bueno, pues se redefine el infarto y se da un enfoque mucho más clínico y mucho más en relación a las troponinas. Y llegamos a la cuarta definición del infarto, que salió en el 2018, donde la troponina de alta sensibilidad coge un papel muy predominante y que es lo que en un principio quiero que veamos. Fijaros, cuando empezamos a usar troponinas, las troponinas nos veían infartos ya muy establecidos, es decir, infartos, pero se nos quedaban detrás muchos pacientes que tenían niveles normales. Las troponinas fueron, digamos, aumentándose, mejorando la sensibilidad para coger infarto, y las últimas que usamos, que son la alta sensibilidad, nos permite no solo titular a un porcentaje al menos del 50% a pacientes sanos qué troponinas tiene, sino esto que quedaba aquí en medio y que llamábamos entonces angina porque no elevaban troponinas, se han incorporado al concepto de infarto. Con lo cual, fijaros que nos permite detectarlo más precoz, lesiones de menor tamaño, y fijaros esto que es curioso, fijaros la evolución de las bibliografías en PubMed, hablando de angina, y yo llevo muchos años trabajando, cómo era predominantemente, y en el año 2000 se publicaba muchísimo, y cómo cuando irrumpen las troponinas van cayendo los diagnósticos o las publicaciones referidas a angina y aumentando claramente, exponencialmente, los casos de infarto. ¿Por qué? Pues porque lo que habéis visto, es decir, que nos permiten coger infartos que antes estábamos catalogando por las troponinas que usábamos, las primeras troponinas y las troponinas contemporáneas, que antes decíamos que eran anginas. Bueno, cuando tenemos cualquier prueba analítica, y permitidme que os explique esto,
siempre tenemos que poner una línea de demarcación que nos indique dónde tenemos los que son negativos con lo que midamos y dónde están los verdaderos positivos. Hablamos de especificidad si hablamos de los verdaderos negativos y hablamos de sensibilidad si hablamos de los verdaderos negativos. Si os fijáis, cuando vemos el dintel que recogen aquellos que son verdaderamente negativos, siempre nos quedarán un porcentaje que puede ser mayor o menor de falsos positivos, es decir, que falsos positivos. Son pacientes que no tienen enfermedad, pero están superior al dintel. Y al contrario, cuando vemos dónde está el dintel, aquellos que han estado por encima del dintel, nos quedará los que son verdaderamente positivos, pero nos quedarán un porcentaje de pacientes que son, tienen infarto, si hablamos de troponina, pero que aparentemente, según donde pongamos la línea de demarcación, nos pueden dar como falsos negativos. Entonces las curvas se cruzan y bueno, pensar un momento, ¿qué nos interesa al médico de urgencia? ¿Tener mucha especificidad o mucha sensibilidad? ¿Qué pensáis? ¿Dónde os iríais con la troponina? ¿Hacia la especificidad? Es decir, a decir, oye, los que yo doy son altas de verdaderamente negativos, o sensibilidad. Yo quiero tener los menos falsos positivos que haya. ¿Dónde creéis que estamos? Sensibilidad, efectivamente. ¿Qué hacen las troponinas actuales? Pues, digamos que disminuyen el percentil de diagnóstico. No me pasa esto, no sé por qué. No me pasa. Estoy dándole aquí. No pasa. Se ha quedado ahí cogido. Apagamos y encendemos. A ver si es de ahí, ¿no? Porque le estoy dando. Venga, pues pasa. Intentaríamos irnos a que realmente nos demos altas de pacientes con infarto. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos vamos a encontrar, perdemos especificidad y al cardiólogo le vamos a dar más pacientes que no tienen infarto y que él tendrá que decidir qué hacer con esto. He pasado yo, ¿no? Vale. Bueno, junto con el nivel o el punto de corte, muy importante también las concentraciones. Fijaros, estos son con troponina T, yo utilizo troponina I. La troponina T, hay muchos hospitales que lo utilizan. Y deciros que también es importante no solo este nivel de percentil a partir de lo que consideramos, sino que a más troponina, más posibilidades de que tenga un infarto extenso o lesiones parecidas. Es decir, si tenemos troponinas bajitas, bueno, puede ser un microinfarto, pero también pueden ser miocarditis. Es decir, es más probabilidad de que sean diagnósticos que no sean troponina. Porque la troponina vamos a ver que no solo nos sirve para diagnosticar infarto, sino que se va a elevar en muchas circunstancias y es un factor de riesgo importante y pronóstico. ¿Por qué es importante la cuarta definición de infarto que se publicó en el 2008? Fijaros que ellos mismos dicen que debe ser una lectura obligada para cardiólogos y los profesionales sanitarios implicados en el diagnóstico de infarto, que duda cabe que estamos ahí, o en la interpretación de las troponinas. Hay que leerse esto muy bien porque viene muy bien explicado. Hay un documento también consenso publicado en Emergencia, donde está Aitor Alquézar, que también como médico de urgencia, donde aclara muy bien estos conceptos, porque fijaros, tenemos el concepto de daño miocárdico, es cuando la troponina se eleva por encima de ese dintel que hemos puesto, que es el percentil 99. Y eso es el daño que si aumenta o disminuye, es un daño agudo. Si se queda estable, es un daño crónico. Mientras que el infarto sería elevación de troponina por encima del percentil 99, es decir, daño miocárdico, con agudo, es decir, que tiene elevación o descenso, con evidencia de isquemia miocárdica. Y en esa definición nos define, como sabéis, los tipos de infarto. Yo principalmente nos vamos a centrar en los dos primeros. También sabéis que el tipo 3 está en el entorno de la muerte, el tipo 4 es en el entorno del intervencionismo percutáneo y el tipo 5 en el entorno de la cirugía. Pero nos vamos a centrar en el tipo 1, que el tipo 1 es el que siempre nos enseñaron en la facultad, que es aquel infarto de características arterioscleróticas, que forma una placa, que se rompe, que haya un aumento y un descenso de valores de troponina con al menos 1 por encima del percentil 99,
y que está, como dice aquí, como decía, evidencia de isquemia miocárdica aguda. Y evidencia es que tengan síntomas de isquemia miocárdica, que tengan cambio en el eléctrico, que aparezca con DASQ, que haya imagen, ecocardio, lo que queramos hacerle resonancia, TAC, de miocardio con alteraciones de la contractilidad regionales o que en el cateterismo lo veramos. Sin embargo, el criterio de infarto tipo 2 es parecido, es decir, que tienen los mismos síntomas, síntomas de isquemia, cambio eléctrico, aparición de ondas Q, evidencia, tal, pero no relacionada con una placa, y sí relacionada con un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Bueno, hay muchas circunstancias que pueden producir esto. Yo aquí, anemia, taquicardia, insuficiencia cardíaca, en función de la afectación que tenga esto, pues producirá más o menos aumento de troponina y, sobre todo, puede llegar a producir un infarto con todas las características, tanto clínicas como eléctricas, del infarto. El problema del infarto tipo 2 es que, bueno, aquí veis los mecanismos, es que ese infarto tipo 2, por ejemplo, por poner un ejemplo, la anemia, que es muy entendible, a mí me puede llegar un paciente con dolor torácico, le hago un electro, puede tener elevación del ST, y cuando tengo o descenso del ST, y cuando, vamos a poner descenso, que es más sensato. Y cuando veo la analítica, resulta que tiene 6 gramos de hemoglobina. Claro, nos planteamos infarto tipo 2, pero tenemos que saber que el infarto tipo 2 puede ocurrir en pacientes con coronarias normales, con lesiones moderadas o leves y con lesiones severas. ¿Eso quién lo sabe? ¿En qué momento tomamos la decisión de que si ese paciente es exclusivamente por la anemia o tiene un trasfondo que sería interesante? Eso lo tendremos, es complicado y tendremos que valorarlo en perfil del paciente y de la evolución que tiene. Por tanto, el infarto tipo 2 podemos decir que hay un contexto donde sea secundario a cualquier otro proceso claramente identificado. El paciente está hipóxico, tiene una agudización de EPO, está con mucha hipoxia de forma mantenida, eso puede llevar a producir un infarto, o que sea la causa principal y que veamos después que es secundario a algo. Y también podemos hablar por el mecanismo. Bueno, fijaros que muchos de ellos, este sería arteriosclerosis coronaria fija sin modificaciones, espasmo coronario, embolia coronaria, disección, pero también hay otros como taquiarritmia, hipertensión, bradiarritmia, es decir, que hay muchas causas que nos pueden decir y que nos complica a la hora de decidir qué tratamiento le vamos a poner a este paciente, porque no está claro cuál es el tratamiento de los infartos tipo 2, no lo dicen. En teoría es intentar modificar esos pacientes que están desequilibrando ese aporte y la demanda, pero tampoco nos dicen a quién vale la pena hacer un cateterismo y a quién no. Bueno, ya hemos hablado de las guías del 2023, sabéis que son guías que unifican por primera vez los dos infartos. Yo lo he visto muy acertado eso, los que elevan el ST o los que no elevan el ST. Y sobre las troponinas, ¿qué nos dicen? Bueno, pues lo que sabíamos, que junto a la presentación clínica, a los datos eléctricos, aquí nos vamos a ir dos grupos y sobre todo en el grupo de escasez, en función de las troponinas, si están elevadas o no, tiraremos por un lado. Y eso nos implica que nos definen los síndromes coronarios agudos con o sin elevaciones de troponina. Los síndromes coronarios agudos con o sin elevaciones de troponina agudas pueden tener o no, bueno, síndromes coronarios. Angina inestable, con troponinas negativas, que mi percepción es que cada vez vemos menos angina inestable porque las troponinas cada vez son más sensibles, y el infarto agudo de miocardio, que ya lo hemos definido y lo hemos explicado. Con respecto a las guías últimas de escasez del 2020, bueno, nos insisten mucho en utilizar las troponinas de alta sensibilidad, debemos de tener los resultados a los 60 minutos, nos insisten en usar un protocolo de 1 o 2 horas, que es el que viene explicado, y que si con eso no lo tenemos claro, utilizar un protocolo o unas nuevas troponinas a las 3 horas. Por tanto, yo diría que nos dice, no usemos el concepto de troponina positiva o negativa, utilicemos el concepto de troponina elevada o no elevada. Si usamos el protocolo de 0, 1 hora o como mucho 2 horas, vamos a disminuir el diagnóstico, el retraso en el diagnóstico, las estancias van a ser más cortas en el servicio de urgencia cuando se van a las unidades coronarias, tiene menos coste porque está menos tiempo, hay menos incertidumbre y tiene mayor sensibilidad y precisión diagnóstica. Mientras que los protocolos que muchos hemos utilizado y algunos todavía seguimos utilizando de 0 a 3 horas,
nos dicen las guías que equilibran peor la eficacia y seguridad y que, bueno, que precisa de concentraciones más bajas de descarte para diagnosticar. Con respecto a las pruebas que utilizan las ambulancias en el lugar, pues la verdad que no salen muy bien paradas las guías. Dicen que hay falta de ensayos de alta sensibilidad, que tienen menos sensibilidad y precisión diagnóstica y valor predictivo negativo, y que, bueno, que el tiempo de respuesta es más corto y nos da a entender que, bueno, que necesitan más estudios para tomar decisiones con esas troponinas que tomamos en la calle de forma inmediata. Fijaros, las troponinas cardíacas de alta sensibilidad que no hay aportado. Bueno, en comparación con las antiguas troponinas, tiene un valor predictivo negativo mucho más alto para el infarto agudo de miocardio. Detectamos más tempranamente el infarto agudo de miocardio. Hay un aumento de detección de infarto tipo 1, pero también de infarto tipo 2. Aumentamos mucho más o hacemos mucho más diagnósticos de infarto tipo 2 y disminuimos, como hemos dicho ya y hemos visto, los diagnósticos de angina inestable. Como hemos dicho, dice muy claro que no usemos términos de positivo o negativo, sino elevado o no elevado, que nos dicen que cuando se elevan 5 veces el percentil 90, tiene un altísimo valor predictivo positivo para infarto, más de un 90%, lo vimos en ese esquema que los valores también estaban muy en relación. Y si se elevan 3 veces, ese valor predictivo positivo sigue siendo alto, pero menos. Que estas troponinas nos permiten medir troponinas en pacientes sanos y que tenemos que saber clara que son sensibles, pero que se elevan tanto en pacientes con patología aguda como crónica, y eso va a ser muy importante. Yo creo que ahí el tema principal es que haya cinética, es decir, que haya niveles crecientes o decrecientes. Nos va a permitir diferenciar entre agudos y crónicas, pero no, por ejemplo, entre un infarto y una miocarditis o un infarto o una insuficiencia aguda respiratoria. Y nos da un listado en la guía distintas a las lesiones ateroscleróticas de elevación de troponinas que no son infartos aterotrombóticos como habitualmente veo. Fijaros que vienen muchos reducidas con disminución de perfusión del miocardio, otras con disminución de oxígeno, como las taquicardias, las hipertensiones graves, causas cardíacas como la miocarditis, insuficiencia cardíaca, el tacosubo, contusión. Es decir, que cuidado, que troponina cardíaca no es un infarto tipo 1 que tenga que ir a cateterismo de forma inmediata, sino que los que la usamos hemos de saber interpretarla en el contexto. Y bueno, fijaros que hay muchas enfermedades sistémicas también. ¿Por qué? Porque es un marcador pronóstico. Sepsis, enfermedad renal crónica, en ictus. Nosotros en el protocolo de ictus tenemos que pedir, porque los ictus que elevan troponina tienen peor pronóstico que los que no. En embolia pulmonar hay otro factor de riesgo en el PESI, que viene incluido junto al PESI. Enfermedades infiltrativas, en fin, que hay un grupo de enfermedades, incluso en pacientes que hacen ejercicio, se han hecho estudios en pacientes que hacen maratones extenuantes y se les pide troponina y elevan. ¿Significa que su corazón está enfermo? No, significa que ese sobreesfuerzo ha producido un sobreesfuerzo al corazón. Pero no podemos hablar en este entorno de enfermedad. Por tanto, va a ser muy importante medir claramente las troponinas, pero saber en qué contexto clínico estamos hablando del paciente. Yo diría que las troponinas de alta sensibilidad nos permiten detectar troponinas con concentraciones muy bajas. Bueno, tienen un límite superior de referencia con un coeficiente de variación muy pequeñito. Nos permite medir al menos el 50%, si no a más, de la población sana. Diagnóstico precoz y lesiones, esto está equivocado, de menor tamaño, mejor estratificación de riesgo. ¿Y cuál es la desventaja que hay? Pues principalmente el concepto de troponinis. Doctor Temuri, tengo aquí un residente, una troponina elevada, ¿qué hago con ella? ¿Y por qué ha venido el paciente? ¿Por qué le has pedido la troponina? Ah, porque se lo he pedido. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, como empecemos a llamar al cardiólogo, si realmente queremos tener cardiólogos amigos, como cada vez que llevamos una troponina, pocos amigos vamos a hacer con cardiólogos, pues se va a enfadar. Yo creo que es muy importante plantearse el por qué se pide, el entorno clínico del paciente y tomar las decisiones. Fijaros, si no tiene cinética, hay enfermedades que lo suben, y si tiene cinética, pues probablemente sean enfermedades agudas, no solo el infarto, sino también la insuficiencia, el TED, la miocarditis, tacosubo. Y fijaros que para más INRI, estas
troponinas que vemos, sabemos que prácticamente el 30% de los pacientes que acuden a urgencia no tienen un dolor torácico típico. Es decir, vienen por otra causa, le pedimos una troponina y se eleva. ¿Y ahora qué hacemos con ella? Bueno, para dar un poquito de luz, yo aquí os he puesto, una vez que se eleva el percentil 99, qué tipos tenemos. Yo creo que es muy importante saber si tienen cinética o no. Si tienen cinética y tienen un entorno de lesión isquémica aguda, hablaremos de infarto agudo de miocardio, que como hemos visto puede ser el tipo 1, que son aquellos que tienen una rotura de la placa, erosión, aterotrombosis, pero también tenemos que hablar del tipo 2, hipertensión, taquirritmia y todas estas causas que hemos dicho. Si tenemos un entorno que no tiene isquemia aguda, es decir, no ha tenido síntomas, no hace cambios eléctricos, no hay alteraciones de la contractilidad, bueno, hablaremos de un daño miocárdico agudo que ocurre como, por ejemplo, en la miocarditis o en la insuficiencia cardíaca aguda, cinética, sin clínica isquémica. Y si el valor de la troponina está elevado pero está estable, hablaremos de daño miocárdico crónico, enfermedad renal, cardiopatía estructural. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, que es algo frecuente, ¿quién pide troponina en insuficiencia cardíaca? Pregunto. ¿Hay alguien que pida? Que levante la mano. ¿Quién pide troponina? Veo 2 manos levantadas. ¿Me estáis escuchando o no? ¿Los demás que no lo levantáis? ¿No lo pedís? A ver, ¿quién no pide troponina? Por ver si estáis atentos o no, porque ya tengo mi duda. Bueno, contestáis poco. Ahí no sé yo qué deciros, pero ¿qué dice la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología sobre las troponinas? Si os fijáis, estas son las guías del 2021 de insuficiencia cardíaca, nos dice ¿qué prueba hay que pedir en una insuficiencia cardíaca aguda? Pues nos pone electro, recomendado. Radiografía de tórax y eco, bueno, se puede considerar, pero tampoco nos lo da una recomendación. Y si fijaros, pues troponina nos dice recomendado. Nos dicen los cardiólogos que pidamos troponinas en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Nos lo dice. Y ya os diré, el 90% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda van a tener troponinas positivas. ¿Llamamos a los cardiólogos cada vez que tengamos una insuficiencia cardíaca aguda y nos den una troponina positiva o somos capaces de saber qué hacer? Lo digo porque es importante, si la pedimos, saber interpretarlo. Es lo mismo pedir a un paciente que de pronto viene por primera vez con una insuficiencia cardíaca aguda y le pides troponinas por saber si hay un infarto, o un paciente que ya hemos visto muchas veces que no se toma el tratamiento, que tiene una crisis hipertensiva. Bueno, pues probablemente es un perfil distinto y ahí pues yo he de decir que hay pacientes que le pido troponina en insuficiencia cardíaca y otros no, porque saber que me va a elevar troponina y hasta cuánto llega en un paciente que repetidamente conozco y que no ha cambiado la historia, sino que es un mal cumplidor o que tiene crisis hipertensiva, no nos lleva a nada. Lo que sí nos dicen los cardiólogos es que, oye, tenemos diferentes escenarios clínicos y nos dicen, podemos tener pacientes con insuficiencia cardíaca, dolor torácico y troponinas normales. Podemos tener pacientes con insuficiencia cardíaca, elevación de troponina, pero no que tengan dolor torácico. Podemos tener pacientes con insuficiencia cardíaca, dolor torácico y elevación de troponina, o pacientes que tienen un síndrome de coronario agudo y se meten en insuficiencia cardíaca. Y en función de eso deciden qué riesgo. Pero de ello, en este artículo, que es muy interesante, nos dice, es un dilema diagnóstico y una combinación de alto riesgo. Fijaros, vamos a ver muy por encima los escenarios. El escenario del paciente con insuficiencia cardíaca que tiene dolor torácico y troponina normal. ¿Eso qué significa? Bueno, sabemos que hay muchas insuficiencias cardíacas que tienen un disconfort, que confunden la disnea. Nos tenemos que plantear si realmente un dolor de característica isquémica o no. Porque al final nos dicen el diagnóstico diferencial, aparte de otras muchas enfermedades, tenemos que descartar una angina estable. Y la angina estable sabemos que la troponina es normal. Con lo cual ya empezamos a complicarnos si nos queremos. Y al final nos dicen estos pacientes que han venido con dolor, que han hecho insuficiencia y las troponinas, convendría hacer una prueba antes del alta para detectar si tiene isquemia o no. Pacientes que vienen con insuficiencia, troponinas cardíacas, pero sin dolor torácico. ¿Qué nos dicen? Bueno, nos dicen que las propias guías de infarto nos dicen que hay dolores muy atípicos, sobre todo en mujeres, diabéticos, ancianos, que tengamos esto presente, que hay pacientes que no tienen claramente dolor, que el dolor no siempre es el mismo y que diferenciemos los que tienen cinética y las no cinéticas. Si no tiene cinética va a ser por un daño miocárdico crónico que el paciente tiene por esa enfermedad, y si tiene cinética, pues valorar otra vez antes del alta, hacer una prueba de isquemia. Lo digo porque al final tampoco ellos nos dan muchas soluciones a la hora de decidir los propios cardiólogos. Y los escenarios tipo 3 y tipo 4 son más fáciles porque el escenario tipo 3,
bueno, dolor torácico y troponina elevada, en los que hemos dicho que aparentemente es un infarto. Luego esto, lo que dicen que si hay dudas entre el diagnóstico del tipo 1, que diferenciemos de tipo 1 y tipo 2, y si hay dudas, que se le haga un cateterismo. Bien, no me parece mal. Lo que pasa es que cuando está en la fase aguda, cuando está muy disneico, tumbarlo en una mesa a 0 grados para hacerle un cateterismo no siempre es la mejor opción. Probablemente es mejor mejorar el paciente de su insuficiencia cardíaca y en un segundo tiempo, si no está haciendo cambio eléctrico o no está con mucho dolor, valorar hacerle la angiografía. Lo digo porque muchas veces nos dicen, uy, este paciente está con dolor. Oye, cuidado, porque probablemente si lo quieres meter en cateterismo lo que tengas que hacer es intubarlo y meterlo con seguridad en una sala de hemodinámica. Bueno, y el último está claro, si tiene un síndrome agudo y se mete en fracaso cardíaco, estos pacientes cuanto antes hay que hacer una angiografía. Por tanto, en el contexto de insuficiencia cardíaca, fijaros que la guía es recomendar siempre a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca hacerle troponina. Yo tengo mis serias dudas si hacérloselo a todos en función del perfil, que sabemos que el 90% van a tener elevaciones de troponina y que debemos diferenciar entre infarto tipo 1 y tipo 2 y entre daño miocárdico agudo o crónico según si hay cinética o no. Si se le hemos pedido y se eleva, estamos obligados a pedirle una segunda troponina y recordar estos escenarios clínicos. Bueno, y con esto termino. Solamente explicaros, este es el protocolo que yo tengo en mi hospital sobre manejo de troponina. Nosotros hemos usado todavía entre 0 y 3 horas y estamos desarrollando con los cardiólogos el protocolo entre 0 y 1 hora. Esto no está todavía funcionando, pero bueno, un cartel muy parecido a esto tenemos en todas las urgencias, en todas las plantas y en todos los servicios del hospital para que la gente sepa qué hacer. Bueno, esto yo tuve la suerte de desarrollarlo y hacerlo yo en su momento, y este es el que tenemos un poquito sobre las troponinas, que lo voy a explicar un poquito para que lo veáis muy por encima. Fijaros, cuando un paciente viene con un síndrome coronario agudo, dolor torácico o síntomas compatibles con isquemia, si el electro eleva el ST, fibrinolisis primaria, y aquí no hay troponina. Si no eleva el ST, si tiene la primera troponina a la llegada por el límite inferior de detección, es decir, en nuestro caso yo utilizo una troponina Siemens, la 6, en nuestro caso el punto de corte es 45, el límite inferior de detección es 2,5, si está por debajo de 2,5 y el paciente lleva 3 horas de evolución, en este caso descartamos infarto y este paciente ¿por qué ha venido? Si tiene menos de 3 horas de evolución, le pedimos una segunda troponina a la hora. Si el paciente tiene una troponina inferior al límite, pero superior al límite inferior de detección, es decir, entre 2,5 y 45, que sería el percentil 49, les pedimos una segunda troponina a la hora. Si hay una cinética menor del 50%, recuerdo que estaban normales, y sigue por debajo del percentil 45, descartamos, el percentil 99, descartamos un infarto, pero si la cinética es menor del 50% y tiene una troponina por encima del límite del percentil, bueno, no ha hecho la cinética que en teoría tenía que hacer, pero consideremos a las 3 horas hacerle unas troponinas. A las 3 horas de la primera, es decir, del ingreso. Si el paciente tenía estas troponinas que son normales y son medibles y hace en la segunda a la hora una cinética del 50%, si sigue siendo por debajo de 45, es decir, del percentil 99, pediremos unas terceras troponinas a las 3 horas del ingreso. Y si está por encima del percentil 99, en este caso ha habido una cinética de más del 50, eleva el percentil, confirmamos una escasez. Cuidado, en este entorno, dolor torácico o síndromes compatibles con isquemia, vuelvo a decir, en este entorno. Y por último, si el paciente llega ya con las troponinas nada más llegar a elevadas, si esas troponinas son 5 veces el percentil 99 y está en este entorno, ya directamente diagnosticamos en el minuto 0 que tiene un infarto, pero si esa troponina está entre el percentil 99 pero menos de 5 veces el percentil 99, se les pedirá una segunda troponina a la hora y veremos la cinética. Si esa cinética de la segunda troponina es de más de un 20%, confirmamos un infarto, pero si es del menos, hablaremos de otros procesos diagnósticos y esto es cómo lo manejamos. Bueno, por último, una sola diapositiva ya, y es que
doctor Temuri, le he pedido una troponina a este paciente, me ha salido positiva, ¿por qué ha venido? No, porque venía con disnea, no venía, pero tenía dolor torácico, no. Oye, ¿qué pasa con un paciente que eleva la troponina de alta sensibilidad y el diagnóstico inicial no era síndrome coreagudo? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues en este caso, si la primera troponina es mayor del percentil 99 y no hay sospecha, lo que yo digo es, vamos a reevaluar al paciente. El contexto lo reevaluamos clínicamente y vemos si el contexto clínico es de síndrome coreagudo, porque rehistoriamos al paciente, enfocamos la historia, pues haremos el algoritmo que os he presentado antes. Y si no tiene un contexto clínico de síndrome coreagudo, hablaremos de lesión miocárdica, a patología cardíaca o extracardíaca, como puede ser una sepsis, como puede ser un TEP. Haremos una segunda troponina a la hora. Si hay de más de 20%, hablaremos de lesión miocárdica aguda, y si es de menos del 20%, hablaremos de lesión miocárdica crónica. Por tanto, ¿las troponinas para qué nos sirven? Bueno, tienen una alta sensibilidad para diagnosticar pacientes con síndrome coreagudo agudo, y troponinas que antes muchos de ellos, prácticamente podemos llegar al 25, eran angina inestable. Recordar que esto tiene que ser en el contexto clínico. Son seguras, ¿por qué? Porque nos va a permitir dar pacientes, tienen una alta sensibilidad a pacientes de bajo riesgo, que son los que tienen troponinas negativas. El tiempo se ha acortado, identifican infartos de forma más precoz y en menos tiempo de evaluación y menos estancia en los servicios de urgencia. Tiene el problema de que es muy inespecífica, con lo cual identifica a más pacientes sin infarto con troponina, y ya saber que es un factor en cualquier entorno de mal pronóstico, tanto agudos como crónicos. Sabemos que ese paciente va a tener peor morbilidad y más mortalidad seguro. Y por último, es importante la correcta valoración de las troponinas, saber en quién se lo hemos pedido, por qué y qué paciente tenemos delante y qué le ocurre, y que, bueno, excluye infarto si es negativo, pero tenemos que acordarnos que no excluye otros procesos graves y tampoco la angina inestable. Y yo con esto creo que termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tempuri. Y de igual manera que si comenzamos estas excelentes jornadas con el mensaje de Iker Casillas, sensibilizándonos sobre el síndrome coronario agudo, por último, la despedida es a cargo de la Fundación Menudos Corazones. Nuestra ponente es Ana Belén Hernández López, psicóloga de la Fundación Menudos Corazones. Esta fundación es una organización social de referencia en cardiopatías congénitas que se adapta y responde a la diversidad de necesidades de las personas afectadas y sus familias. Se pone al servicio de las personas con cardiopatías congénitas y sus familias, desarrollando las actividades y los programas que sean necesarios para mejorar sus vidas. Para conseguirlo, caminan de la mano de personas voluntarias, profesionales e instituciones de la salud y la investigación, socios y socias, entidades, administraciones y empresas donantes, patronato de honor y patronato de equipo técnico, todos juntos en la misma dirección. Si hacemos un poco de historia, ya por 1999, algunos padres y madres de niños con cardiopatías se conocieron dentro y fuera de los hospitales. Dejar de sentirse únicos, compartir lo que estaban viviendo y verse comprendidos fue para ellos de gran ayuda. ¿Y si le daban la mano a otras familias que pudiesen estar en la misma situación? Así nació la Asociación Corazón y Vida de Madrid y otras asociaciones de padres de niños con cardiopatías en diferentes ciudades de España. Para sumar esfuerzos dieron un paso más y en 2001 una gran parte de estas entidades se unieron y crearon la Federación Menudos Corazones, que en septiembre de 2003 adopta la forma jurídica de fundación, dando continuidad a todas las actividades y proyectos que se venían gestionando. Pues, sin mucho más, cuando quieras. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Espero no aburriros, sino todo lo contrario, porque bueno, creo que ha sido muy intenso e interesante todo lo que habéis estado viendo a lo largo de estas mesas. Y bueno, pues efectivamente contaros que la Fundación Menudos Corazones llevamos como tal aproximadamente 20 años al lado de personas con cardiopatías congénitas y sus familias. Efectivamente somos una organización no gubernamental, somos una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es el de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con cardiopatías congénitas y sus familias a través de distintos programas de apoyo. Os voy a ir contando un poco acerca de estos programas de apoyo.
Aquí veis un montón de datos que son del año 2022. Todavía no tenemos los del 2023. ¿He hecho algo? No. Bueno, la cuestión es que todos estos datos que veis aquí no son solo números. Detrás de cada uno de estos datos hay personas. Personas que tienen sus historias, personas con cardiopatía, familias que les acompañan, ¿vale? Una de las cosas que veis, pues bueno, en concreto son estas 584 familias, personas, mejor dicho, que hemos estado atendiendo en la parte de acompañamiento emocional y de apoyo psicológico. Bueno, yo soy psicóloga en la Fundación desde hace como 13 años, un poquito más, y bueno, pues he visto alguno más, ¿no?, de estos 584 que vemos aquí. Contaros que el primer programa que se puso en marcha en la Fundación Menudos Corazones fue este de alojamiento gratuito, precisamente y en relación con lo que Elena contaba, de esos primeros momentos, de esas primeras familias que se iban encontrando en hospitales de referencia, sin saber muy bien qué es lo que era una cardiopatía congénita ni cómo iba a ir afectando a su hijo, a su hija, a su familia en general con el paso del tiempo. Pero de lo que sí se daban cuenta era de que aquellas familias que tenían que desplazarse a Madrid para que a sus hijos o hijas los pudieran atender, les pudieran operar, pudieran darles el tratamiento que pudieran necesitar, se encontraban fuera de casa, tenían que desplazarse desde otras comunidades autónomas. Y esto creo que desde aquí, desde Castilla-La Mancha, en este tema, bueno, pues ocurre, y ocurre bastante a menudo, y yo lo veo bastante a menudo. Una de las cosas que intentamos a través de este programa es proporcionar alivio económico, reducir el estrés de las personas con cardiopatías congénitas que se desplazan a estos hospitales de referencia, en concreto en Madrid, que es donde tenemos nuestra presencia física. Tenemos una casa, la Casa Menudos Corazones, que tiene 8 habitaciones, que son dobles, de hecho, para familias. Tenemos un piso con otras 3 habitaciones, son compartidos. Tenemos un convenio con Hoteles NH, que nos cede 3 habitaciones en 3 hoteles distintos de Madrid. Y luego tenemos otra colaboración con Esma Rental, que también nos cede una habitación. ¿Es suficiente para la demanda que tenemos, para las familias que llegan a Madrid desplazadas? Pues la respuesta lamentablemente es no. Con lo cual, la coordinación con hospitales, con trabajadores sociales de hospitales, tanto de Madrid como de fuera de Madrid, son muy importantes, incluso con otras entidades. El apoyo y el acompañamiento psicoemocional va acompañando todo el tiempo a cada uno de los proyectos, pero sobre todo desde el inicio también. El apoyo lo hacemos tanto dentro como fuera de los hospitales. Los 3 hospitales de referencia que tenemos en Madrid, 4, son el Ramón y Cajal, sobre todo en la parte de cardiópatas adultos, el Gregorio Marañón, La Paz y el 12 de octubre. Pero no solo acompañamos en esos momentos, ¿no?, sino también en posibles situaciones de duelo. Porque sobre todo se convive con la cardiopatía congénita prácticamente a lo largo de toda la vida. Porque se presentan diferentes momentos, una variedad importante de momentos complejos y que hay que afrontar en cada momento que suceden. Uno de esos momentos es un diagnóstico prenatal, por ejemplo, que cada vez, y yo con el tiempo, he ido viendo que se suceden más a menudo. Con lo cual eso significa que el momento de impacto, el momento de shock, pues llega antes. También lleva otra serie de ventajas y es el hecho de que conocen mejor la situación en hospitales de referencia, la derivación es más precoz en este sentido, se puede preparar el parto y también el desplazamiento, sobre todo de los padres y en este caso de la madre, como 2 o 3 semanas antes del momento del nacimiento para que el bebé ya pueda nacer en uno de estos hospitales y se le pueda atender desde el primer momento. Pero también aquellos que tienen que afrontar una cirugía, un cateterismo, diferentes situaciones en las que a lo mejor las cosas van bien y en otros momentos no van tan bien. Porque la cardiopatía implica pues, una aproximación a todos los niveles, no solamente a nivel clínico, sino también emocional,
de todo el acompañamiento que tenemos, pero también cuando hablamos de niños y niñas hospitalizados y adolescentes, esa ruptura que sucede en sus actividades, en su escolarización, en sus visitas, en su dinámica social y familiar, porque en muchas ocasiones se sabe muy bien el día que se entra en el hospital, pero el día que se sale no está para nada tan claro. Como os decía, hacemos atención hospitalaria y extrahospitalaria, visitando a las familias que están pues, en la UCI pediátrica, en neonatología, en la planta, de forma individual y también familiar, dependiendo de la situación, pero también, y dado que solo estamos en Madrid de forma presencial, a nivel telefónico, por correo electrónico, por videollamada, en función de la demanda también un poco de la familia y de lo que nosotros, ¿no?, podemos atender. Otro de los programas que tenemos es de atención temprana, de atención en dificultades de aprendizaje, de entrada para favorecer la plena inclusión de todos estos niños, niñas y adolescentes que presentan alteraciones y dificultades en su neurodesarrollo, porque efectivamente esto también sucede y con el tiempo se ha ido viendo también un poco todas estas alteraciones. Hace 40 años, 50 años, el objetivo estaba puesto en que hubiera una supervivencia de estas personas con cardiopatía. A medida que pues los tratamientos, las técnicas quirúrgicas han ido evolucionando, el objetivo ya no está solamente ahí, sino también en su evolución, en su desarrollo y en su calidad de vida. De ahí que esta sea también otro área desde la que no solamente el personal clínico que les está atendiendo en el día a día, sino también nosotros intentamos apoyar. Otra de las actividades que tenemos son actividades terapéuticas, educativas, de respiro familiar, tanto dentro como fuera de los hospitales. Pero dentro en concreto, en el Hospital Gregorio Marañón, gestionamos una sala que supone una especie de espacio distinto, de momento distinto para las familias que están hospitalizadas en el materno-infantil. Se abre varias tardes a la semana para que pueda resultar un espacio diferente al de la habitación, en el que se puedan hacer cosas distintas que no sea el que alguien venga a revisarte, en el que alguien venga a ponerte una medicación o a ver si esta vía funciona o te tenemos que coger otra. Otro de los programas que tenemos también es de musicoterapia, en las UCIs pediátricas del Gregorio Marañón y del 12 de octubre. ¿Con qué objetivo? Pues aquí os lo cuento, ¿no? Para mejorar de alguna manera el estado emocional y físico de los pacientes, de sus acompañantes, facilitando sobre todo la expresión de sentimientos, estimulación cognitiva y motriz, además de aportar calma en muchas de esas circunstancias. Que voy al revés. Aquí. Otra de las actividades que también tenemos son actividades de ocio y tiempo libre para menores. ¿De cara a qué? Pues a garantizar una alternativa de ocio inclusivo, educativo, gracias a, como os pongo aquí, campamentos de verano, por ejemplo. Para niños a partir de 7 años, tenemos 2, de 7 a 14 años y otro de 14 a 17. En todos ellos, durante los 7 días que funciona el campamento, tenemos la presencia de un médico, una médico y una enfermera, esas 24 horas, todo el tiempo. ¿De cara a qué? Pues a que les controlen la medicación y los peques en ese sentido se olviden de alguna manera de ellos, pero estén controlados. Si surge algún tipo de incidencia o de necesidad que haya que atender, pues desde luego ese es el objetivo. Los campamentos siempre están hechos de alguna manera y están pensados y están organizados para que todos puedan participar. A veces no solamente hay niños y niñas con cardiopatía, también hermanos, también primos, algún amigo. Son campamentos de integración en este sentido y están hechos para que todos puedan hacerlo. Todos puedan hacer las actividades y de alguna manera generen recuerdos, ¿no?, que también es muy importante en su día a día. Otra de las, de las áreas, ¿no?, que tenemos también en desarrollo también en los últimos años, precisamente son actividades para personas con cardiopatías congénitas ya mayores de 18 años, que ya no pueden ir a esos campamentos, pero que de alguna forma quieren seguir vinculadas, están presentes en nuestro día a día. Esas necesidades que comentábamos antes no se terminan porque hayan cumplido los 18 años
y de alguna forma intentamos ofrecerles experiencias pues, que potencien, ¿no?, de alguna forma su desarrollo social, emocional, también laboral, impactando, ¿no?, en su crecimiento personal y en la relación entre sus iguales. Cosas, por ejemplo, que hacemos, actividades que hacemos, pues convivencias de fin de semana, donde hay pues incluso participación de diferentes profesionales, aparte de tiempo para ellos, se hacen talleres, ¿no?, de cuestiones que puedan resultarle de interés y que realmente sean para ellos de crecimiento. Desde hace unos años se entrena para hacer los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago caminando. Y bueno, pues durante el año se van haciendo diferentes entrenamientos, se va cogiendo fondo de alguna manera, siempre con la supervisión de los cardiólogos y cardiólogas, precisamente para que pues de alguna forma también sea un poco ese reto, ¿no?, que pueden superar y se vea realmente que pueden tener calidad de vida y que pueden hacer muchas más cosas de las que a lo mejor se pueda pensar. En cuanto a esta parte y en el área de empleo, pues se les orienta, se les guía, se hacen con ellos también entrevistas, sesiones de diagnóstico, de intervención, preparación de entrevistas laborales, por ejemplo, del currículum, para que de alguna forma pues se les haga un pelín más fácil, ¿no?, encontrar ahí ese espacio para ellos y donde puedan desarrollarse. Tenemos otros espacios de información, de orientación, pues a través de nuestra jornada de cardiopatías congénitas para familias, que la tenemos el último fin de semana de noviembre, pero dentro de 15 días, el 16 de marzo, tendremos la segunda jornada para personas adultas con cardiopatías congénitas, que para nosotros, como veis, pues es un área en desarrollo, ¿no? Tenemos también pues, aporte de información, de asesoramiento sobre recursos sociales, información sobre derechos, sobre prestaciones, cuestiones relacionadas, por ejemplo, en aquellas familias que tienen pues una necesidad en la que su hijo o su hija, por ejemplo, no puede ir al colegio durante un tiempo o necesiten una serie de cuidados porque la hospitalización se está alargando demasiado, pues que sepan que también tienen posibilidad, ¿no?, de buscar una serie de apoyos y recursos a nivel laboral que también en este sentido les hagan tener el foco donde realmente ellos quieren tenerlo, que es en el cuidado de sus hijos y de sus hijas. Os pongo aquí simplemente para que lo veáis, pues nuestra presencia también en redes sociales, que tenemos publicaciones, que tenemos información de interés en nuestra página web, ¿no?, a través de diferentes guías, pues, por ejemplo, de la vuelta a casa después de una cirugía, o tenemos un pequeño cuento de preparación para la cirugía para niños así más pequeñitos, ¿no? Si de algo nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo es que a veces a los niños se les intenta proteger, y a los no tan niños a veces, no contándoles cosas, pero la generación de la incertidumbre que supone el que no sepan algo de lo que va a suceder es mucho mayor que el manejar una situación para la que sí tienen algo de información. Contaros que otra de las cosas que hacemos en Menudos Corazones es intentar potenciar también la investigación médica, junto con la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y de Cardiopatías Congénitas. Se acaba de publicar os pongo la 6ª beca de investigación que dimos el año pasado, pero se acaban de publicar las bases para la 7ª beca de investigación de Menudos Corazones. O sea que si hay alguien en algún momento que considere que puede optar a ella, pues os animo también a que lo hagáis. ¿Y con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con que llevamos 20 años acompañando a personas con cardiopatías congénitas y a sus familias, intentando trabajar para mejorar su calidad de vida. La importancia del personal sanitario en la vida de las personas con cardiopatía congénita es fundamental. Sois una referencia también para ellos, porque, como decíamos, la cardiopatía congénita es una patología crónica, no termina con la primera intervención, no termina con un cateterismo y continúa a lo largo de toda la vida. El fomento de la relación con el personal sanitario desde la Fundación también, en todo lo que podemos, pues bueno, aquí nos tenéis, ¿no?, de alguna manera, intentando también contaros un poco lo que hacemos y bueno, recibir también un poco todo lo que vosotros podáis pensar y valorar. Y porque las cardiopatías congénitas no son solo el corazón, no son solo la parte anatómica, y que, bueno, pues las personas, todos esos números que yo os he puesto anteriormente, son historias, son caminos,
son sensibilización, son patologías crónicas. Y quería, para despedirme, poneros un par de vídeos para que sean ellos mismos quienes os cuenten cosas. Las cosas del directo. Mi nombre es Julia y tengo 9 años. Desde que nací mi vida ha sido una superación, pero siempre lo he visto todo con una sonrisa. Será porque nunca me he sentido sola. Siempre habéis estado a mi lado. Y mira que no es fácil aguantar todas esas horas de hospital. A veces son un poco aburridos y la comida regular. Pero eso os daba igual. Lo importante era estar alegres. Aunque fueran momentos poco difíciles. Eso no lo olvidaré nunca. Hoy hemos traído una chef muy especial que os ha cocinado vuestros platos favoritos. Para daros las gracias por todo. A disfrutar. Gracias. Soy la chef, muchas gracias. Con patatas ají, con lechuga y con frutilla. Os voy a poner otro más. Porque el día 14 de febrero no solo fue el día de San Valentín, sino también el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Y con ese motivo se hizo este vídeo. Lía es una guerrera de truncus arterioso que tiene 22 meses y con 22 meses ya tiene 2 operaciones y hemos perdido la cuenta de los cateterismos. Me habrán operado unas 6 veces aproximadamente. Me llamo Naya, tengo 14 años recién cumplidos, nací con medio corazón. Cuando yo nací, el 90% de los niños con micardiopatía morían antes de los 3 años. Ahora, en cambio, ese 90% es el número de niños que nacen con cardiopatía congénita que llegan a la edad adulta. Formé mi familia y trabajo en la profesión que más me gusta y la que siempre he querido. Soy especialista en medicina interna. A mis 8 años me operaron una vez más, sufrí una tormenta eléctrica que se llama y a raíz de aquello caí en coma, 56 días. Me toca todos los nervios del cuerpo, la movilidad de los pies no me ha quedado del todo bien. Me tuvieron que poner unos aparatos, unas plantillas en los pies que recorre desde la punta de los pies hasta el inicio de la rodilla. Lo llevo todo el tiempo, menos en casa. Mi cicatriz es de aquí a aquí y tengo 6 drenajes y en verano me cuesta ponerme el bikini por si opinan algo malo de la cicatriz. La están viendo los especialistas de cardiología, de neurología, la traumatología, otorrino, alergólogo. Tiene muchísimo rechazo hacia el adulto y le cuesta mucho pues eso, que alguien se acerque, que alguien la toque, que alguien... Y esto es consecuencia pues, al final de todas
de todos los médicos a los que va, de todos los tratamientos que se tiene que someter. En el instituto no puedo hacer lo mismo que mis compañeros. Por ejemplo, me canso más rápido y pues lo tengo más complicado que ellos. Han tenido una dificultad mayor que cualquier otro niño que no haya nacido con una cardiopatía congénita para llegar a la edad adulta y para llegar a un puesto laboral. Hay que ayudarles en la adaptación de su puesto de trabajo. Pues evidentemente después de esta quinta cirugía, guardias ya no puedo hacer. Yo tengo reconocido, después de mi cuarta cirugía, una discapacidad del 33%. Nosotras tramitamos tanto la discapacidad como la dependencia antes de que Elías saliera del hospital la primera vez, y cuando la evaluaron nos la denegaron. Me dicen, si no te pasa nada, estás bien. Ya, bueno, pero que no tienes que ir en silla de ruedas para tener una discapacidad, o sea... Al pasar los 6 meses de la última intervención es cuando los vuelven a evaluar. Ahora ya consideraban que sí que tenía discapacidad y que la niña había pasado por muchísimas cosas. Tengo el carnet de discapacidad por todas las operaciones, más el marcapasos y pues todo lo demás, la respiración, por ejemplo, a veces me cuesta. Simplemente el hecho de tener una cardiopatía como la suya, que no tiene una solución, que no tiene una operación que la cure y ya está, simplemente por eso yo creo que ya se debería de considerar que tiene una discapacidad. Se ha modernizado espectacularmente la medicina, pero no se ha modernizado la legislación. No, la gente no entiende lo que es una cardiopatía. Mi vida ha sido una reinvención continua. Que siempre hay que luchar, que nunca hay que dejar de luchar, jamás en la vida. Jamás. Pues ellos lo dicen. Creo que nunca hay que dejar de luchar. Gracias. Madre mía, Ana, nos has dejado sin palabras. Entre eso y la hora que es ya, veo que la gente se está levantando. Si nos da la luz, podemos ver si hay alguna pregunta entre el público para los ponentes. A ver, ahí hay una pregunta. Fernando, a ver. Un pequeño comentario de cada charla. Respecto a la charla de FA y sexo y género, bueno, recuerdo en el último congreso de las EMES, en el Nacional, que fui a una charla de dolor torácico y género, y a los pocos meses, en una situación en urgencias, pues me replanteé si estaba yo haciendo un sesgo de interpretación de los síntomas y tal. Después de la charla creo que ya tengo miedo de la próxima FA en una mujer que venga, porque entendiendo que tenemos que seguir las guías de FA generalizables, que se han generalizado erróneamente, me ha quedado claro, por una parte, intentar no tirar de la digoxina directamente, que es verdad que me planteo mentalmente en el recuerdo y veo siempre a una mujer detrás de la digoxina cuando me planteo la digoxina. Y por otro lado, lo de los anticoagulantes directos, que tienen más beneficios, pero alguno en concreto, se ha mencionado Edoxaban, es general. En Edoxaban se ha hecho este estudio. Se han hecho otros estudios separados, que los otros anticoagulantes no tienen los mismos resultados tan vistosos, incluso con el dabigatran, incluso en algunas cosas es al revés. Lo que es importante es que los resultados no son los mismos si los miras en hombres que si los miras en mujeres. Entonces es muy importante para individualizar, porque igual claramente para Edoxaban, o sea, las mujeres se benefician mucho más de Edoxaban, pero otros fármacos no, o sea, se benefician de Edoxaban, no se benefician de digoxina. Yo digo, no hay estudios tan claros con los otros anticoagulantes y por eso no los he puesto, pero sí que hay diferencias claras en la respuesta a un fármaco o respuesta a otro, ¿no? Entonces, o se mira un fármaco distinto o se ajusta por sexo y género, bueno, se ajusta por la dosis o se ajusta lo que sea. Y respecto a las guías, de momento son generales, pero bueno, personas, hombres y mujeres somos personas, entonces algo en común debemos tener. O sea, no es que todo sea distinto, ¿no? Pero bueno, si hay distinciones, pues es importante tenerlas en cuenta porque podemos mejorar mucho a unos o a otros.
Y dos pequeñas apreciaciones. Doctor Trenbury, en el algoritmo que está implantado en su hospital, entiendo que llegan a la conclusión de que hay un síndrome coronario sin elevación del ST. A partir de ahí es donde, a través de la interpretación clínica, la integración clínica y electrocardiográfica, entiendo, es cuando hablan de infarto tipo 1, infarto tipo 2. Sí, siempre que te acerque un paciente con elevación de troponina, yo creo que es importante ver el contexto, a ver si hay algo que lo está descompensando. Si el paciente está con disnea, si el paciente tiene anemia, si el paciente está séptico, si el paciente tiene alguna otra, o si sospecha que el cuadro predominante puede ser una embolia de pulmón. Es decir, que no hay que olvidar el entorno del paciente y la clínica. Y que tenga cambio eléctrico o que tenga elevación de troponina no significa que el paciente tenga un infarto tipo 1, puede ser un infarto tipo 2. Para mí la gran dificultad está de esos infartos tipo 2, quién tiene que hacerse un cateterismo y quién no. Y ahí, bueno, la bibliografía, hay grupos que hacen mucho cateterismo en el infarto tipo 2, hay grupos que es más restrictivo. Yo en mi hospital te diría que los cardiólogos globalmente, cuando hay un claro factor descompensante, hay un infarto tipo 2, el tratamiento no es ponerle antiagregante, por ejemplo, si tiene anemia, ni ponerle, sino restaurarle, transfundirle, y generalmente, si está claro y no hay ningún otro factor y el paciente se conoce, no se le hace más. Y incluso algunos con el infarto, después de haberse infartado, después de estar una hora, incluso algunos se van a casa, es decir, con los cuidados por su médico y eso. Pero bueno, que es complejo, es decir, para mí la complejidad, y no lo dice en la guía, y tampoco nos dicen claro qué hacer con el infarto tipo 2 que no tenga, es el tratamiento de esos pacientes y el diagnóstico. Es confuso siempre y bueno, ahí implica mucho del ojo clínico, del que lo está interpretando. Yo diría que, y se lo digo mucho a mis residentes, cuando piden una complementaria, antes de pedirla, pregúntate qué es lo que quieres saber con ella. No pida a ciegas, no empieces a pedir dímero de troponina, NT, y después empieces, tengo esto que ha elevado el dímero D, tengo esto otro que ha elevado la troponina. Y ya entramos en un debate un poquito más confuso. Mira, es un paciente que viene con disnea, creo que puede tener un infarto evolucionado, le voy a pedir una troponina, o mira, es un paciente que creo que tiene un TEP, voy a pedirle marcadores. Bueno, eso ya depende un poquito, pero pregúntate esto. Bueno, pues gracias. Y por último, la Asociación Menudos Corazones. Yo antes que médico fui paciente, niño hospitalizado durante largo tiempo, y has dicho una gran verdad de que a los niños a veces se les sobreprotege, y una de las cosas por las que le agradecí el trato al cirujano que me operó a mí, era la forma de comunicación que tengo, y de hecho por él me hice médico posteriormente. Venga, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Hola. Bueno, yo quería agradecer a la doctora Colbinet su ponencia. Me parece muy importante poner sobre la mesa la brecha de género que existe en la ciencia de la salud. Y mi pregunta va un poco enfocada a los anticoagulantes de acción directa. Hace poco estuve leyendo sobre la diferencia en la cardiopatía isquémica en hombres y mujeres, y me llamó la atención que cuando comenzamos a utilizar la aspirina, todos los ensayos clínicos se realizaron en varones y extrapolábamos al resto que los efectos iban a ser iguales, la seguridad y la eficacia. Entonces, con estos nuevos fármacos, cuando salen al mercado, tenemos estudios que avalen que la farmacología es igual en hombres y en mujeres y que la seguridad es igual. Gracias. Estudios directos diseñados solamente para esto no existen. Lo que hay es subestudios como el que presenta el Edoxaban, que muestra que claramente la seguridad es mejor en mujeres, pero lo que no se ha mirado es si se requiere una dosis distinta en hombres o en mujeres, y en todos estos estudios el porcentaje de varones incluidos la proporción es 2/3, 1/3. 1/3 de mujeres, 2/3 de varones. Entonces, pues claro, las conclusiones que se pueden sacar son relativas, es decir, se ha mirado dosis, o sea, no se ha distinguido dosis única para todo el mundo, mayor proporción de varones, y ya digo que el hecho de no separar va tan mal para las mujeres como para los hombres. Y luego lo único que tenemos son estudios posteriores que han hecho subestudios y han mirado pues, si hay interacción o no, y esto depende de la mayoría de los fármacos, las mujeres se benefician más, pero no en todas las circunstancias y no todos los fármacos. Y ahora en detalle no te podría decir exactamente cuáles se benefician más o no. En general los de anti-10A se benefician más las mujeres.
respecto a los antivitamina K. Pero digo, se debería diseñar estudios específicos diseñados para esto, que pasen hombres, que pasen mujeres, por separado. Y mirando dosis, bueno, separando dosis, porque igual las mujeres no necesitan tanta dosis, igual los hombres necesitan un poco más, no se ha mirado. ¿Alguna pregunta? Pues yo daros las gracias a los tres, al público por aguantar aquí un viernes hasta casi las 2:30 y vamos a dar paso a Jesús, que creo que va a clausurar las jornadas. Muchas gracias. Bueno, todo lo bueno llega a su fin y es que la jornada no solo ha sido buena, permítanme que les diga que ha sido buenísima. Quiero agradecer el tremendo trabajo del equipo de grabación e imagen, de sonido y audio y el personal en general del teatro. De nuevo, gracias también al apoyo institucional, a las empresas colaboradoras de la industria farmacéutica, un enorme agradecimiento a los ponentes y comités, cuyas charlas e intervenciones han sido sencillamente espectaculares. Y es cierto que tengo que recordar que cuando este grupo nace, hace un par de años, pues jamás pasó por nuestra mente llenar un auditorio con casi 700 personas, traer este elenco de ponentes que han hecho las delicias de la audiencia o inaugurar una jornada con Iker Casillas. Pero gracias a todos los compañeros de urgencias de tantos rincones de España que se han dado cita hoy aquí. Gracias a los compañeros de otras especialidades que habéis querido aprender con nosotros. Gracias al colectivo de enfermería por su importante presencia en la jornada, demostrando lo importante que es que trabajemos en equipo. Mención especial también a los compañeros de hospitalaria. ¿Qué sería de nosotros sin ustedes ahí fuera? Y finalmente, gracias a la familia y al grupo de trabajo de arritmia del Servicio de Urgencias Hospitalarias del Mancha Centro. Quiero que os embadurnéis de éxito, porque lo merecéis, pero también debéis embadurnaros de responsabilidad, porque si estas jornadas han sido buenas, las próximas van a ser espectaculares. Muchas gracias. Gracias.